La guerra en Ucrania, que comenzó como un enfrentamiento con tensiones históricas entre dos potencias vecinas, se ha transformado en un conflicto de magnitudes inesperadas. Cada capítulo del combate trae consigo nuevas sorpresas, con nuevas tácticas, nuevas tecnologías y movimientos militares que hacen que las líneas entre lo que parece una guerra convencional y lo que se entiende como una guerra del futuro se difuminen cada vez más. En este complejo panorama, la brutalidad del terreno, los cielos asediados por poderosas aeronaves y las tácticas de élite de las fuerzas rusas se han entrelazado en un sinfín de situaciones que, aunque impactantes, han redefinido lo que significa sobrevivir en este conflicto. Así es como un jet ruso es derribado y Spetsnaz acaban con 4.000 soldados ucranianos en venganza. Todo comenzó de alguna forma con una operación imparable y perfectamente orquestada por las fuerzas especiales rusas. Los Spetsnaz, conocidos por su brutalidad, su habilidad para moverse en silencio y su implacable eficiencia, lanzaron una ofensiva que sería grabada en la historia como uno de los momentos más oscuros de la guerra. El 12 de marzo del año 2024, cuando la tensión ya era palpable en el aire y el ejército ucraniano se preparaba para una defensa más estratégica y endurecida, lo que sucedió fue un golpe de precisión tan mortal que ni siquiera los sistemas de alertas más avanzados pudieron evitarlo. En cuestión de horas, 4.000 soldados ucranianos fueron eliminados. La operación de los Spetsnaz fue como un reloj perfectamente sincronizado. Silenciosos y rápidos, se infiltraron en el terreno ucraniano sin levantar sospechas, desplazándose como sombras a través de la jungla, evitando las cámaras de vigilancia y las patrullas enemigas. Un despliegue de fuerza mental y táctica que enloqueció a las fuerzas ucranianas, quienes intentaron reaccionar, pero la precisión letal con la que los rusos operaban los dejó atrapados, rodeados, sin escapatoria. La red de comunicación ucraniana se cortó rápidamente y cualquier intento de pedir refuerzos fue en vano. Aquellos que sobrevivieron a los primeros ataques se encontraron con que sus rutas de suministros estaban bloqueadas. Sus líneas de defensa ya no existían. En menos de 48 horas, los Spetsnaz habían limpiado una de las regiones más densamente defendidas y el ejército ucraniano quedó devastado, sin más que escombros y cadáveres. Este tipo de ataques, donde la brutalidad se combina con la eficiencia, es precisamente lo que ha marcado la diferencia en la guerra moderna. La ferocidad de los Spetsnaz, su habilidad para adaptarse al terreno y su capacidad para hacer que la guerra psicológica fuera tan intensa como la física, dejó a los ucranianos en un estado de shock profundo. Más que la pérdida de vidas, la sensación de derrota moral caló hondo en las filas del ejército ucraniano. Un ejército que, hasta ese momento, pensaba que había aprendido a adaptarse al estilo de combate ruso, descubrió que todavía había mucho por aprender. Pero mientras las fuerzas de élite rusas desmoronaban las líneas enemigas en tierra, la batalla aérea se convertía en otro frente de igual importancia. Rusia, a pesar de la reputación de su fuerza aérea, se encontraba con una dificultad creciente en los cielos. Si bien los aviones de combate rusos como el Su-34 y el Su-57 y los helicópteros Mi-24 han sido una parte esencial de su ofensiva, el coste de estas misiones aéreas era altísimo. Los pilotos rusos, a menudo, se veían obligados a volar a altitudes extremadamente bajas para evitar los sistemas de radar, lo que los exponía a ataques de misiles y a disparos de francotiradores ucranianos que estaban mejor armados y más preparados que nunca. El incidente del 11 de marzo no fue aislado, y es que mientras las fuerzas rusas lanzaban sus ataques aéreos, los ucranianos estaban decididos a defender su cielo con todos los recursos a su disposición. El uso de misiles portátiles de alta tecnología como los Stinger y la integración de drones en las operaciones militares ucranianas fueron algunos de los factores que hicieron que la aviación rusa tuviera que reconsiderar sus tácticas. Uno de los momentos más dramáticos fue cuando un soldado ucraniano, utilizando un sistema portátil de misiles, logró derribar un Su-34 en pleno vuelo. El avión de combate, valorado en $36 millones, terminó estrellándose, aunque el piloto logró sobrevivir al eyectarse a tiempo. Este tipo de acciones no solo afectó la moral rusa, sino que también dejó claro que las aeronaves rusas, a pesar de su gran poder, no eran invencibles. La efectividad de los misiles portátiles no fue el único problema para las fuerzas rusas. Los helicópteros, que habían sido una parte fundamental de sus operaciones en el terreno, también cayeron con sorprendente frecuencia. Los Mi-24 y los Ka-52, conocidos por su resistencia y capacidad de ataque, demostraron ser vulnerables a los avances en la tecnología ucraniana.
En los primeros días de la invasión, la Fuerza Armada ucraniana logró derribar más de 329 helicópteros rusos, una cifra que muestra la eficacia de las tácticas ucranianas y la creciente capacidad de su ejército para defenderse del aire. Los helicópteros Mi-24, que cuestan alrededor de $10 millones, y el más moderno K-52 con un valor aproximado de 16 millones, fueron destruidos en varios enfrentamientos, lo que dejó a Rusia sin una parte significativa de su flota aérea. Pero luego de esto, ¿qué pasó? La respuesta a esto es realmente alarmante. Lo impresionante de este conflicto es que, a pesar de las enormes pérdidas en términos de aeronaves, los rusos nunca dejaron de intentar dominar el aire. Los ataques con aviones de combate y helicópteros seguían siendo parte central de su estrategia, pero las pérdidas no cesaban. Las tácticas de volar en pareja, que se remontan a la Segunda Guerra Mundial y que se sigue utilizando por su efectividad en la protección mutua, no siempre garantizaban el éxito. Un piloto que se acerque demasiado a su objetivo puede encontrarse con la muerte, como ocurrió con el Su-34, pero la lucha no termina ahí. Los ucranianos, con su habilidad para adaptar nuevas tecnologías, han sacado provecho de cada oportunidad que se les presenta, y un claro ejemplo de ello fue el uso de drones para derribar aeronaves rusas. A medida que la guerra ha avanzado, los drones han jugado un papel crucial en el campo de batalla. Ya no son solo herramientas de inteligencia, se han convertido en armas letales que permiten a las fuerzas ucranianas atacar con una precisión sin precedentes. En abril del año 2022, un soldado ucraniano utilizando un sistema portátil derribó un helicóptero K-52, y ese ataque fue grabado por un dron FPV. Este tipo de tecnología ha permitido que los ucranianos lleguen donde antes no podían. La guerra del futuro ya está aquí, y los avances de drones FPV han marcado un antes y un después en los enfrentamientos aéreos. Los videos grabados desde los dispositivos muestran cómo las aeronaves rusas caen como piedras en medio de explosiones ardientes. El uso de drones no se limita solo a la destrucción de aviones, también se ha usado para recolectar inteligencia valiosa, dirigiendo ataques precisos contra objetivos estratégicos rusos, revelando la vulnerabilidad de las fuerzas rusas en un conflicto tan tecnológicamente avanzado. Los drones de reconocimiento, acompañados de misiles portátiles, permiten a los ucranianos interceptar aeronaves de gran valor y destruirlas antes de que puedan causar un daño real. En la actualidad, las fuerzas ucranianas siguen utilizando estos drones en una amplia gama de operaciones, convirtiéndose en una de las unidades más efectivas en el campo de batalla moderno. Este nuevo tipo de guerra, donde la tecnología y la brutalidad se entrelazan, ha dejado claro que no hay espacio para el error. Las fuerzas rusas, aunque poderosas, se enfrentan a un enemigo impredecible, y la guerra por el control del aire sigue siendo uno de los elementos más cruciales de este enfrentamiento. En cada enfrentamiento aéreo, los cielos de Ucrania se tiñen de fuego y los ecos de la brutalidad en el terreno continúan resonando, mientras Rusia sigue perdiendo aeronaves y los Spetsnaz muestran su destreza en tierra. Los ucranianos continúan resistiendo, adaptándose y aprendiendo de cada lección, demostrando que la guerra de hoy no solo se libra con armas, sino también con ingenio y audacia. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame saber tu respuesta en la caja de comentarios y no olvides dejarme tu like y suscribirte para más.